Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de La Energía en tu Hogar. Con ustedes una servidora Carolina Cruz y como en cada episodio les presento un tema de interés sobre los procesos del sector eléctrico y que de alguna forma podamos responder muchas interrogantes expuestas por ustedes en nuestras redes sociales y en las oficinas comerciales. Hoy hablaremos sobre los medidores, los tipos que existen y cómo podemos llevar un control del consumo en nuestros hogares. Así que mantente en sintonía, disfruta y aprende con este episodio. Nos encontramos con el ingeniero Luis Martínez, quien es gerente de gestión de la medida de la Dirección de Técnica Operativa NDS. Hoy hablaremos sobre los medidores, los tipos de medidores que existen y cómo podemos llevar un control de nuestro consumo mensual. ¿Cómo está Luis? Bienvenido al podcast de EDS. Buenos días, para mí es un placer compartir estas informaciones con nuestros clientes y estamos a las órdenes. Así es. Pues vamos a empezar inmediatamente conociendo qué son los medidores. Un medidor es el equipo que se instala para registrar el consumo eléctrico al cliente. Es importante indicar que los medidores, antes de ser instalado al cliente, pasa por un proceso de certificación. El Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, certifica los modelos de los medidores que serán instalados en la empresa. Luego que ese medidor es adquirido por la empresa, nosotros contamos con los equipos requeridos para aplicar las normativas vigentes en la verificación del sistema metrológico de todos los medidores de electricidad que serán utilizados por nuestros clientes, garantizando que sus parámetros de precisión y funcionamiento están dentro de los límites establecidos en las normativas nacionales e internacionales. ¿Y cuáles son los tipos de medidores que actualmente existen? Bueno, de acuerdo a su fabricación, pueden ser electromecánico y electrónico. Los registros del medidor pueden ser ciclométricos, pueden ser digitales o con pantallas externas. Acorde a la tecnología, los medidores pueden ser convencionales o telemedidos. Pues ya la evolución de los medidores, cuando son ciclométricos, tiene ya unos cilindros que presenta la lectura directamente en la pantalla del medidor y el cliente solo tiene que anotar la lectura. Ahora bien, si el medidor es telemedido, entonces esto es mucho más fácil. O sea, el cliente puede tomar la lectura de forma directa en la pantalla, pero también tiene otras opciones. Como el medidor es telemedido, se puede leer a distancia y el cliente puede registrarse en la oficina virtual de y ahí se le envía diariamente toda la información requerida a su correo, donde el cliente puede tener su consumo diario, puede tener el promedio de consumo de lunes a viernes, de sábado a domingo y el promedio mensual y puede tener un mayor control de su consumo. Exacto, eso así es que debería de ser. ¿Cómo lo calcula el cliente? Entonces, quedamos que los medidores pueden ser diferenciados como un reloj de pulsera de esos de agujas, que tienen numeritos, que van calculando de esa manera. Dijo que tiene cuatro agujas que van marcando una numeración. Y existen ya los que son digitales, que es como los relojes digitales, que presentan directamente en la numeración, para que el cliente vaya captando un poco. Cuando el cliente ve esa numeración que le va registrando el medidor, ¿cómo calcula cuánto sería su factura? ¿Cómo lo puede calcular? Sí, es correcto, así como lo indica. Entonces, ya el cliente, teniendo su consumo, lo que se hace es una anotación. Se recomienda que sea una fecha de inicio y una fecha final. Por ejemplo, si usted necesita la lectura o el consumo de ese día, usted lo que tiene que hacer es, en la mañana a las 8, por ejemplo, anota la lectura inicial y en la tarde a las 8 de la noche, de nuevo, o al día siguiente, como desee, a la misma hora, anota de nuevo. Y simple y llanamente lo que tiene que hacer es una resta aritmética de la última lectura menos la lectura inicial. Igualmente, si así desea en la semana,
a una hora específica, anota la lectura inicial y entonces en la semana, por ejemplo el lunes, anota la lectura en la mañana, entonces el domingo en la noche, anota la lectura y la diferencia te da la semana. Igualmente, si desea la facturación del mes, al inicio del mes anota su lectura y al final. Entonces, cuando resta la del final menos la de inicio, pues tiene su consumo del mes. Una pregunta sobre los telemedidos. ¿Todos los clientes aplican a telemedidos? No, actualmente no todos los clientes están siendo telemedidos. ¿Cuál es la visión que tiene la empresa respecto a eso? Fíjese, todos los clientes califican para hacer telemedido. Ahora bien, siempre y cuando resida en una zona donde se disponga de esa tecnología. Por ejemplo, la empresa, la visión que tiene es por prioridad. Empezamos telemidiendo todos los industriales o los grandes clientes. Nos orientamos en telemedir un circuito completo para así instalar totalizadores también, macromediciones, telemedida y hacer balance de energía que nos sirven a nosotros para el manejo de la disminución de la pérdida. También la zona de difícil acceso con la medición concentrada en altura que nos permite también la opción de prepago y los pequeños comercios y viviendas residenciales. Bien. Vámonos ahora a la parte de las anomalías que puedan presentar los medidores. Muchas veces los clientes se quejan que su factura subió. ¿Qué tipo de problemas puede presentar un medidor que altere el consumo, que lo que presente no sea real en cuanto al consumo del cliente? Correcto. Fíjate, los medidores son equipos electrónicos que se instalan a la intemperie. Puede surgir diferentes situaciones, pero una de ellas puede ser deterioro del medidor, un golpe, puede ser que la lectura no esté legible por alguna razón, por anomalía causa por agentes externos, que alguien lo esté manipulado por terceros, ¿no? Cambio de tecnología en la zona también son frecuentes, anomalías para cambio de medidor. Tenemos los cambios de tarifa por los incrementos de potencia, de contrato, cambio de tarifa horaria, los programas de medición neta. Todo eso son situaciones que se dan o anomalías que se requiere el cambio del medidor. Pero un cambio de medidor no afecta una variación en el consumo del cliente. No. Nosotros tenemos la ruta de lectura. Cuando el lector va a leer todos los meses, identifica si hay alguna anomalía en el medidor que la lectura no puede ser obtenida y entonces pues ahí se genera una orden de servicio, van las brigadas al terreno y tratan de resolver esa anomalía de forma tal que el mes siguiente pues ya la lectura venga normal. Todo va a depender si hay alguna variación o no del comportamiento del consumo del cliente. Si el cliente ha instalado otro equipo, si el cliente no le da buen uso a la energía y así sucesivamente. Esas cosas pueden pasar. Y cuando un cliente eleva una reclamación a Protecon, Protecon también, aparte, o sea, en su gestión, tiene la potestad de también retirarle el medidor y hacerle sus evaluaciones. Retirarlo no, pero sí puede decidir. Por ejemplo, un cliente reclama a la distribuidora le responde. El cliente no está satisfecho con esa respuesta, entonces tiene la potestad el cliente de ir a Protecon. Sí. Reclama ya y Protecon entonces viene y hace una inspección técnica de la acometida del medidor y todo eso, en presencia de la distribuidora y en presencia también representante de la distribuidora y en presencia del cliente. Sí. Entonces ellos no retiran medidores, ellos lo que hacen la inspección, hacen su análisis y toman decisiones. Deciden si el medidor debe ir a Indocal, que es el ente que regula las mediciones. Si decide, hace un levantamiento de carga, bueno, toma la decisión adecuada y emite un fallo, ya sea a favor del cliente o ya sea a favor de la distribuidora. Bien, bueno Luis, muchas gracias por estas respuestas para esclarecer un poco las dudas que tienen nuestros clientes. Muchas de estas preguntas nos las hacen constantemente a través de las redes sociales
Y nuestra intención es que ellos puedan conocer poco a poco nuestros procesos internos y puedan entender por qué algunas cosas son de esa manera y otras de esta. Y además es importante que ellos puedan aprender a cómo llevar un control de su consumo, así como uno controla las compras de la casa, como uno controla muchísimas cosas, pues entonces eso también va a incluir tener un control del consumo. Totalmente de acuerdo, estamos aquí siempre abiertos. Si algún cliente requiere información adicional, no sé, estamos a las órdenes y hay muchísimas herramientas que podemos compartir con facilidad, con tranquilidad con los clientes. Así es, pues muchas gracias. Siempre a las órdenes. Hasta aquí nuestro podcast La Energía en tu Hogar. Recuerda, es importante que hagas una revisión de tu consumo durante el mes, de forma que te ayude a llevar un control y que tu presupuesto energético no presente variaciones significativas. También recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Soy Carolina Cruz. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio de La Energía en tu Hogar.